¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Judith, mucha gente tiene un poquitico de carishik de datas en el meollo cuando nos dicen que les placen mucho las canticas medievales sefaradís, ¿no? Y ya nos aventimos por ti y por el director de música y mismo cantadero, Ian Pomeranz, que las canticas medievales no existen, ¿no? Los judíos de la península ibérica cantaban, seguro, de las lenguas que andemoraban, ¿no? Claro. Y judíos y no judíos cantaban en todas las épocas, esto no es nuevo, ¿no? Ama, decías que en el mensaje que mandaste a Latino Comunidad, decías que las canticas de ahora no son las de antes, que lo que se canta más que todo el mundo conoce son las canticas que son de las últimas décadas del siglo XIX y de los primeros años 20. Bueno, sí, esto es una cosa. Aún sí, existen las romanzas o los romances en español, ¿no? El romancero, que tiene, la confusión en esto es que tiene los verbos antiguos, ¿no? Los verbos. Cuando yo canté antes Landarico, levantóse el rey a casa, el romance de Landarico es muy antiguo. La historia más, la cantica no. La historia de Landarico original viene ya del siglo VI, merovingios. Es una historia de Landaricus en latín, Ama, el romance, como se cantaba en España y también en Portugal, tenía muchas melodías diferentes. No sabemos cuál era cuáles en plural eran las melodías del Landarico a finales de la Edad Media, sí y no, porque el romancero solamente, seguramente empezó antes, de manera escrita. Solamente tenemos romances comenzando en el año 1420 y pico, que son pocas décadas antes de la expulsión, y ya no había casi judíos en Andalucía, por ejemplo. La forma del romance, las historias existían desde hacía mucho más tiempo, ¿no? Algunas, porque por ejemplo, la muerte del duque de Gandía, más arriba, más arriba. Esto es una cosa que se hizo en el año 1497. Habían judíos en Navarra, no habían judíos en el resto de lo que hoy en día es España, ¿no? Muchos romances sí, tienen los verbos muy antiguos. Lo que pasa es que incluso tú que naciste en Zaragoza, ¿no? Sabes que un romance que se canta en la zona de Zaragoza se canta con otra melodía, otra música diferente, por ejemplo, en León, y otra música diferente en Extremadura, y otra melodía diferente en Valencia, incluso en catalán, en valenciano, y no en castellano o no aragonés, ¿no? Entonces, aún más, cuanto más entre los judíos que moraban por todos lados voy a decir España, para que sea más fácil, y Portugal, hablaban catalán si era una zona de habla catalán, o hablaban aragonés, o hablaban gallego, o hablaban castellano si era Castilla. El castellano también no era la lengua más importante. Esto fue después de la expulsión, ¿no? El ladino, tal y como tú lo hablas mucho mejor que yo, no existía. No existía. Hablaban seguramente una manera judía de hablar todo lo que hablaban. Si vivían en Zaragoza, los que vivían en Barcelona, los que vivían en Girona, ¿no? Añadían una pronunciación, unos verbos, unas expresiones. En general, el ladino que se habla ahora es una lengua de la diáspora, primero. Más, segundo, la música folclórica en general no se escribía
a veces los hierbos, y no mucho. Y la música casi nunca en la Edad Media. ¿Por qué? Porque era muy, muy difícil. No tenían imprimería. Esto vino después. Los judíos fueron los que establecieron la primera imprenta del Imperio Otomano, porque era tan nueva la cosa, que los judíos estaban en la vanguardia, ¿no?, de aquello. Mas esto ya era nuevo cuando ellos fueron en el siglo XV. Antes no había. Entonces ya era complicado y costaba disparas para escribir verbos, añadir líneas y pautas para la música, buscar a alguien que supiera escribir la música. ¿Por qué? Porque mudaba cada 20 años, cada 30 años. Y el sistema de notación musical que tenemos no existía. ¿Okay? Muchas cosas. Entonces, el único quasi que escribió música folclórica, yo no estoy hablando de la música de los trovadores, que sí, que hay muchos con música, pero los trovadores laboraban muchas veces en las cortes, para los reyes, los duques, los condes, la gente que tenían para pagar manuscritos y manuscritos bonitos. Alfonso X, el gran rey Alfonso X, era el rey. Si él quería un cancionero, las cantigas de Santa María, entonces él podía contratar a músicos, escribanos, toda la gente que faltaba. En general, la música folclórica, las cantigas folclóricas, no se escribían en pergaminos y con péndula preparada, ¿no?, y tinta. ¿Por qué? Porque era demasiado paras, demasiado tiempo, no había gente especializada. En Salamanca sabemos que el cura y organista ciego Salinas, en su libro de teoría musical, incluyó trozos, solamente trozos pequeños de unas canticas folclóricas no judías de España para ilustrar unas cosas de la teoría musical. No acabó de escribirlas porque no tenían importancia. Fuera decir que esto es tal modo, esto es tal gama, tal ritmo, ¿no?, para ilustrar. Entonces, los romances, que antes decían romances, ahora dicen romanza para casi todas las canticas románticas, ¿no? Hay una confusión de la palabra, del verbo romanza con la idea de romántica. Antes era lengua romana. O sea, que no era hebreo, no era el árabe, era lengua romana. Podía ser latín, castellano, catalán, gallego, portugués, italiano, ¿no? Todo aquello, para hacer la diferencia entre las lenguas semíticas, el árabe, el hebreo, y las lenguas romanas. Entonces, romance era, como en francés hoy en día, un roman, es una novela, cuenta una historia más o menos fictiva, ¿no? Entonces, el romance contaba una historia. Y esta idea se perder un poco entre el habla de hoy en día, romanza ahora, como en inglés. Antes ballad en inglés decían exactamente romance en el sentido cantica narrativa. Y ahora en inglés ballad quiere decir quasi una cantica romántica y romanza funciona de la misma manera. Y entonces, los romances, en el sentido de antes, en el sentido cantica narrativa, sí, muchas veces tienen verbos muy, muy, muy antiguos. De antes de la expulsión, de la época de la expulsión, de justo después, porque también unas canticas probablemente salieron con los marranos, entre comillas, ya no se dice marranos, claro, con los conversos, los judíos que eran obligados de practicar el catolicismo. Y entonces al llegar muchas veces a Salónica, Buena Sarfati Garfinkel hablaba de ella decía marranos, como si hubiesen llegado el día anterior. Cuando llegaron estos desde España, ¿no? Como si ayer, ¿no? Quasi seguramente
sabían canticas que los judíos que salieron en 1492 y antes no sabían, porque no existían, sencillamente. Yo me place mucho imaginar, y solo es imaginar, no sé, no lo sé. Me place imaginar que llega una familia desde Aragón, digamos, ¿no? A Salónica, y los judíos de Salónica dicen a la mujer, ay, tú no sabes nada, no sabes preparar la cocina como Dios manda, no sabes preparar la comida kasher, tenemos que empezar todo desde el principio. La mujer dice, de acuerdo, muy bueno, yo tengo que empezar. Yo sé las canticas de ahora y no las viejas canticas que cantas en tu familia. Yo sé las canticas modernas del año 1530, por ejemplo, del año pasado, las canticas más modernas. Yo creo que es muy lógico que ha sido Ancina, porque si no, hay romances que solamente aparecen en España alrededor de 1500, digamos. Se cantan entre los sefardíes. Ahora, trocan las melodías, las músicas. No sabemos cuáles eran las melodías, porque las melodías que están en los cancioneros y los romanceros de España cristiana, no son las mismas. No son las mismas. Hay estudios hechos por Shoshana Weishachak, la gran Shoshana Weishachak, con Judith Etzion, otra musicóloga fabulosa de Israel, que demuestran cosas parecidas en la estructura musical. No son las melodías. A veces en Marruecos estaban al lado y había mucho intercambio de músicas y de cosas, es diferente. En Turquía, en lo que hoy en día en el Imperio Otomano, ¿no? En la zona otomana, hay muchas melodías diferentes. Lo que cantaba Flori de Anderleto, que es Landarico, lo que se canta en Turquía, ¿no? El rey que mucho madruga, el rey, ¿no? Y lo de Flori, Anderleto, mi Anderleto. Y lo que canté antes de Marruecos, ¿no? Levantóse el rey a casar. Es el mismo romance. Son tres melodías muy diferentes y hay más, y más, y más. Porque se supone que en el momento de salir de España, y no todos salieron en el mismo momento, claro, cantaban lo que cantaban. Y al llegar donde llegaron, que fuese Estambul, Esmirna, yo qué sé, las nonas, las mujeres más airosas seguían cantando lo que cantaban. Poco a poco, iban trocando con melodías del entorno, inventando nuevas canticas, adaptando canticas del griego, del turco, del árabe en Marruecos, eventualmente del francés, del italiano, del español moderno. José Manuel Pedrosa hizo su tesis y después muchos estudios, libros, artículos sobre justamente las canticas populares de España de finales del siglo XIX, como llegaron probablemente a Estambul, a Esmirna, a Salónica, con cantantes populares de España. Pero me está acordando de esta, tengo sentido esta, no sé si es una teoría o cuál lo es, de la cantica del Adiós querida, ¿no? Adiós querida. Tengo sentido la teoría esta que dice que No. ya estás haciendo así que no. No. ¿Sabes cuál o no? Del adiós del pasado de Verdi. Que Verdi lo robó a los judíos de ¿Cuál no. es esto, Judith? ¿Me puedes decir? Primero, la música de Adiós querida, primero, aunque yo no supiera, y sí que lo sé, aunque yo no supiera que era de Verdi, aunque no lo supiera. Cuando no lo sabía, era aquel día en 83, en el año 1983, con Flor y Agoda. ¿Te acuerdas? Sí, Que Flor sí, y sí. Agoda me dijo,
tú vas a cantar la armonía de Adiós querida conmigo aquí en la escena. Y entonces yo sabía al sentir la melodía que no era una melodía antigua, que no, que era una cosa completamente normal de final del 19, completamente de Europa, de la música normalísima, muy bonita, muy, muy linda, muy todo lo que quieras, sí, claro. Amántica, no, de ninguna manera. Yo sabía, porque si estudias la música medieval y la música del Renacimiento, sabes que estas melodías nada tienen que ver, nada. ¿Okay? Yo no sabía lo de Verdi en aquel entonces, además sabía que no era muy antigua. ¿Qué pasa? Los judíos, hasta en los salmos, ¿ok? Los salmos dicen para cantar con el laján, la melodía en hebreo, de el nombre de algo que no tenemos ni idea de lo que era. Quiere decir que los judíos siempre adaptamos, inventamos melodías, creamos melodías, somos un pueblo muy creativo, claro. También adaptamos y hemos hecho siempre, siempre en la historia las melodías del entorno y las hacemos algo nuestro. Se llama esto en la musicología, se llama contrafactum. Hacer un contrafactum. El verbo es del latín, es el mismo en español, en francés, en español a veces dicen contrahechura, no, es contrafactum. Y para ser un poco en inglés nerdy, ¿no? Un contrafactum en latín, dos o más contrafacta, al plural. ¿Sí? Momento de confesión, amigo. Jugo el Wordle en inglés, castellano, portugués, ladino, gracias a nuestro amigo Nessi Altaraz, en ladino, en catalán, en francés, en latín clásico y de vez en cuando en croata. Con la cabot, Judith. Amadeadio querido, claro, los judíos vamos siempre adaptando cosas del entorno y haciéndolo el nuestro y haciéndolo bien. Cuando el Estado de Israel se declaró y los judíos tuvieron que marcharse de Irak. ¿De qué lo estoy diciendo? Porque la radio orquesta de Irak se quedó sin músicos. Los mejores músicos de la radio orquesta de Bagdad, dicen, eran los judíos. Y entonces, muchos músicos buenísimos de Irak, judíos de Irak en Israel, y ahora hay muchos músicos muy, muy buenos en Irak también. Tuvieron que formar la orquesta después, porque siempre lo hacemos, la música, la poesía, el arte visual, la literatura, siempre lo creamos y lo adaptamos. Y entonces, Verdi era muy conocido, muy popular, incluso en su vida, de los pocos que eran muy, muy conocidos hasta en su vida, y seguramente los judíos les placían muy mucho esta melodía con toda la razón, y la adaptaron. Así que ya a la fin se nos mató un mito, se nos mató un mito.